El software SPSS tiene una opción específica para evaluar tablas de contingencia dentro del menú Analizar estadísticos descriptivos. Dentro de esta opción, el software, aparte de ofrecernos el test chi cuadrado, nos ofrece distintas variaciones de este contraste que son útiles en determinadas situaciones. Vamos a comentar en este vídeo cuáles son las outputs que nos ofrece el software y para qué son útiles cada uno de los datos que nos ofrece. Como ya hemos visto en otros vídeos, el estadístico chi cuadrado tiene esta expresión, ¿sí? Y tiene una distribución asintótica con esos grados de libertad. El comportamiento de la distribución asintótica no siempre es cierto y hay determinadas situaciones donde la distribución del estadístico se desvía bastante de esa distribución asintótica. En aquellas situaciones, por ejemplo, en las que estemos trabajando con muestras pequeñas y con tablas de orden 2×2, es decir, cuando las variables con las que estemos trabajando tengan dos únicas alternativas, se suele utilizar la corrección por continuidad de Yates. Esto es simplemente una pequeña variación de este contraste, que aquí en el numerador simplemente lo que hacemos es que a la diferencia del valor absoluto, al valor absoluto de diferencia, le restamos 0,5. Esta pequeña modificación nos asegura que el comportamiento de este estadístico en situaciones donde estemos trabajando con muestras pequeñas es mucho más similar a la distribución chi cuadrado y por tanto nos ofrece resultados más fiables. Será por tanto en esta situación donde tengamos que fijarnos en este contraste. Junto con el estadístico chi cuadrado también nos ofrece el estadístico G. El estadístico G se construye como cociente de verosimilitudes y es asintóticamente equivalente al test de la chi cuadrado. Es decir, vamos a obtener siempre las mismas conclusiones, sobre todo cuando estemos trabajando con muestras grandes. Finalmente, el software SPSS también nos ofrece la prueba exacta de Fisher de forma automática y este estadístico está basado en la distribución hipergeométrica y se utiliza cuando las distribuciones marginales deben de ser fijas, es decir, cuando los valores que obtengamos aquí en los totales de las filas y en los totales de las columnas, ¿okay?, sean siempre fijos y la única posibilidad que hay de cambio en nuestro experimento esté aquí dentro, en los valores de los n sub i j. ¿Okay? En esas situaciones y cuando estemos trabajando con tablas de orden 2×2 y también con tamaños de muestras pequeños, será cuando tengamos que utilizar la prueba exacta de Fisher. Vamos a realizar un pequeño ejemplo utilizando el fichero de datos de empleados y dos son las propuestas que vamos a hacer. En primer lugar vamos a analizar utilizando esta opción del menú si las variables sexo y pertenencia a una minoría son independientes y en segundo lugar analizaremos esta misma hipótesis pero para cada una de las categorías laborales. Vamos pues al software SPSS, el menú ventana, los datos, ¿okay? Aquí tenemos el sexo y aquí tenemos la minoría. La opción que tenemos que trabajar es analizar estadísticos descriptivos y veis que aquí hay una opción específica para realizar tablas de contingencia. Cuando lo seleccionamos se nos abre una tabla cuadro de diálogo donde nos pide que introduzcamos cuáles son las variables que van a actuar por filas y cuáles son por columnas. Por ejemplo, el sexo lo vamos a introducir por filas y la clasificación de minoría por columnas. En la parte derecha de este cuadro de diálogo nos aparecen las distintas opciones que tenemos. Por ejemplo, si seleccionamos casillas, aparte de los valores observados, el conteo, ¿okay?, también le podemos pedir cuáles son los valores esperados bajo la hipótesis nula de que las variables son independientes. Podemos permitir ocultar recuentos pequeños o, por ejemplo, podemos solicitar porcentajes por fila. Distintas opciones tenemos en este modelo. En cuanto a los estadísticos, ¿okay?, aquí como veis hay una gran variedad de estadísticos. Nosotros aquí solamente vamos a solicitar el estadístico chi cuadrado. Dejaremos para otros vídeos el resto de opciones que se nos ofrecen. ¿Okay? También podemos solicitarle que nos muestre gráficos de barras de las variables. ¿Okay? Puede ser una información interesante a la hora de analizar
porque la hipótesis nula se rechaza. Si seleccionamos esta opción, nos aparece varias tablas de información. En primer lugar, el resumen del procesamiento de casos, todos los casos son válidos, no ha habido datos perdidos, ¿ok? Y la tabla de contingencia, donde por filas tenemos el sexo y por columnas las categorías. Por ejemplo, tenemos 194 hombres que no pertenecen a una minoría en el recuento. Bajo la hipótesis nula de independencia, la frecuencia esperada sería de 201. ¿Veis? No hay mucha diferencia entre ambas. ¿Okay? Y aquí también nos aparece en una fila el porcentaje dentro de la variable sexo. El 75% no pertenece a una minoría y el 25% sí que lo pertenece. ¿Okay? La última tabla que nos ofrece es los valores de la prueba chi cuadrado. ¿Okay? Vamos a verlo así. ¿Okay? ¿Veis? Aquí está el valor del estadístico. ¿Okay? Y este es el p-valor. Con esta información, ¿okay?, aceptamos la hipótesis nula de independencia a una significación del 95%. ¿Okay? Aquí tenemos la corrección de continuidad. Se ha calculado, veis, hace una llamada y dice se ha calculado solo para la tabla 2×2. ¿Okay? El p-valor es de 0,12 y por tanto también se llega a la misma conclusión. Finalmente, el test G de razón de verosimilitudes, el cociente de verosimilitudes, veis que nos da valores muy similares, p-valores muy similares al estadístico chi cuadrado. También nos da el valor del estadístico exacto de Fisher. Veis que aquí no hay valor del estadístico y lo único que nos ofrecen son los p-valores unilaterales y bilaterales. Finalmente, el gráfico de barras, ¿okay?, para evaluar si hay diferencia entre esta distribución y esta otra. Como veis, son muy similares y aceptamos la hipótesis nula de independencia entre la minoría y el sexo. Por último, vamos a ver otras opciones que nos permiten estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. ¿Okay? Fijaros aquí, otra opción es introducir capas dentro de este contraste. Podemos utilizar como capa la categoría laboral. Introduciendo esa variable aquí, nos va a replicar la misma información, pero para cada una de las tres categorías laborales con las que estemos trabajando. Vamos a aceptar, ¿okay?, y veréis que replica todo. Para administrativos, aquí nos da la información. Para seguridad, lo vuelve a replicar. Y para directivo, ¿ok? Y finalmente para los totales, que es la información que hemos obtenido antes. Los resultados podemos comentarlos. En el caso de los administrativos, el test chi cuadrado de Pearson rechaza la hipótesis nula de independencia y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el estadístico, con el test G. ¿Ok? En el caso de seguridad, no hay información suficiente para realizar el contraste porque el sexo es constante. ¿Veis? Nos hace aquí una llamada. ¿Okay? No había mujeres en el caso de la seguridad y por tanto el contraste no puede ser calculado. Y en el caso de directivo, ¿okay?, la hipótesis nula se acepta porque el p-valor es superior a 0,05. ¿Okay? Lo mismo ocurre con el test de cociente de verosimilitud.